Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco predilecto. La emoción me embarga. Estoy que no quepo en mí de la alegría de tenerlos por aquí. Porque hoy, señoras y señores, hoy temblará el universo del drama turco. Si al igual que una servidora son fans acérrimos, devotos y hasta diría yo obsesivos, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, agárrense de sus asientos, porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Hoy, con la precisión de un cirujano y la voracidad de un periodista de farándula, vamos a desentrañar, a diseccionar, a explotar. Sí, literalmente como reza el título y con fuegos artificiales incluidos en la imaginación. Una reciente entrevista de Hande Erçel que ha sacudido los cimientos de Instagram y Twitter. En ella, aparentemente, nuestra querida Hande suelta algunas perlitas dignas de ser enmarcadas, algunos datitos jugosos que saben a gloria, algunos, bueno, digamos que desvela algunos secretos de Kerem. Secretos entre comillas, por supuesto, porque ya conocen el juego, una frase sacada de contexto que siempre es más jugosa, seamos honestos, una mirada que se presta a la interpretación libre, la mejor parte. Y bam, tenemos material para alimentar el chismorreo durante semanas, meses, quizás años. Así que, damas y caballeros, sin más dilación, porque sé que están al borde del colapso nervioso por la impaciencia, vamos a sumergirnos de lleno en esta entrevista. Vamos a analizar cada palabra como si fuera un jeroglífico egipcio, cada gesto como si fuera una obra de arte renacentista, y vamos a tratar de descifrar qué es lo que Hande Erçel realmente, genuinamente e intrínsecamente quiso decir. Pero alto ahí, calma. Antes de que la ola del chisme nos arrastre y nos deje varados en la orilla de la especulación, no se olviden de suscribirse al canal. Por el amor de Alá, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Y por si fuera poco, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de este, su santuario del salseo turco. Prometo traerles siempre las últimas noticias, los rumores más escandalosos y los análisis más profundos, del tema. Y créanme, mis queridos, no querrán perderse ni una sola coma de lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, al turrón. Que comience el festín del chisme. Bien, la entrevista en cuestión. Oh, la entrevista. Digamos que ha provocado un tsunami de comentarios, especulaciones y teorías conspirativas dignas de una novela de Dan Brown en las redes sociales. Fue una entrevista concedida a una revista de moda de esas que te hacen sentir pobre con solo ojearla, donde Hande hablaba, con la elegancia y el aplomo que la caracterizan, sobre su exitosa carrera, sus ambiciosos proyectos futuros, su vida personal, y, oh sorpresa, no pudo evitar que le preguntaran por el susodicho, el inefable, el mismísimo Kerem Bürsin. Ya saben cómo son los periodistas de este calibre, tienen olfato para la polémica como un perro trufero para el hongo más preciado. Van directos a la yugular del morbo. Y es justo aquí, en este punto crucial, donde la trama se complica y las cosas se ponen más interesantes que un final de temporada de Yark. Porque aunque Hande, fiel a su estilo, se mantuvo cautelosa, diplomática y profesional en sus respuestas como toda una reina, hubo ciertos comentarios, ciertas expresiones faciales captadas por las cámaras, ciertas pausas estratégicas, que han levantado más cejas que una convención de depilación y han encendido la maquinaria del chisme a niveles estratosféricos. Uno de los puntos más comentados, debatidos y retuiteados hasta la saciedad fue cuando le preguntaron directamente, sin anestesia ni vaselina, sobre cómo era Kerem como persona, más allá de su archiconocida faceta pública como actor, galán de telenovelas y embajador de marcas de lujo. Hande, después de una pausa dramática que pareció durar una eternidad, respondió algo así como, Kerem es un libro abierto, sí, pero también tiene algunas páginas secretas guardadas bajo llave. ¡Boom! Explosión de confeti y titulares en neón. Ahí lo tienen, señoras y señores. Páginas secretas. ¿Qué demonios quiso decir con eso? ¿Acaso Hande, con la sutileza de un elefante en una cristalería, estaba insinuando que Kerem, nuestro adorado Kerem, oculta algo oscuro, turbio y quizás hasta pecaminoso? ¿Será que tiene una faceta desconocida para el gran público, un lado B que solo ella, su expareja, ha tenido el privilegio o la desdicha de conocer? Claro, podríamos y deberíamos, para mantener la cordura, pensar que simplemente se refería a que, como todo hijo de vecino, Kerem tiene una vida privada y no está obligado a exponer cada detalle de su intimidad ante el ojo público. Que tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida personal en la más estricta confidencialidad. Pero seamos honestos por un segundo, ¿dónde quedaría la diversión si nos conformáramos con la explicación más lógica y aburrida?
Esto es mucho más divertido si le damos una vuelta de tuerca digna de una serie de Netflix. Algunos fans, los más avezados, los más perspicaces, los que leen entre líneas como si fueran Nostradamus, han interpretado estas enigmáticas páginas secretas como una referencia velada a posibles, digamos, travesuras de Kerem en el pasado. Recuerden, mis queridos, que antes de su sonada relación con Hande, Kerem era conocido por ser un soltero de oro, un playboy empedernido, un conquistador nato. Se le relacionó con un sinfín de actrices, modelos y socialites. ¿Será que Hande conoce alguna historia picante, algún affaire escandaloso, alguna aventura prohibida que no ha salido a la luz pública? La trama se complica. Otros, los más románticos, los que ven unicornios rosas en cada esquina, creen que estas páginas secretas se refieren a la sensibilidad oculta, a la profundidad emocional insondable, a la vulnerabilidad latente de Kerem. A un lado de él que solo Hande, con su amor incondicional, ha tenido la oportunidad de conocer y apreciar. Quizás Hande, con su proverbial elegancia, simplemente quería decir que Kerem es un hombre complejo, multifacético, con muchas capas de personalidad como una cebolla, pero menos llorón, y que ella ha tenido la inmensa fortuna de descubrir algunas de ellas, las más íntimas y significativas. Pero la cosa no quedó ahí, mis queridos chismosos. Oh no. La entrevista siguió su curso, desgranando secretos a diestro y siniestro. En otro momento de la conversación, Hande habló sobre el sentido del humor de Kerem. Dijo con una sonrisa enigmática que Kerem es muy divertido, y que siempre la hacía reír a carcajadas, lo cual ya es un plus, pero también añadió con un tono ligeramente ambiguo, que a veces su humor puede ser un poco peculiar. Peculiar. ¿Qué significa eso? ¿Será que Kerem, debajo de su fachada de galán irresistible, tiene un sentido del humor un poco ácido? ¿Un poco sarcástico? ¿Un poco irreverente? ¿O quizás un poco infantil? Imaginen la escena, Hande y Kerem en una cena elegante rodeados de personalidades influyentes, con la cubertería de plata brillando bajo la luz de las velas. Y de repente Kerem, sin previo aviso, suelta un chiste sobre gallinas que solo él entiende y que deja a todos los presentes con cara de póker y preguntándose si han entendido bien el inglés. Podría ser hilarante. O quizás no tanto, dependiendo de la calidad del chiste y del humor de los invitados. También hubo comentarios sutiles pero reveladores sobre la forma en que Kerem se relaciona con sus fans, esa legión de admiradores que lo siguen a todas partes y que lo idolatran como a un dios turco. Hande dijo con la diplomacia de una reina, que Kerem es muy agradecido con el apoyo incondicional que recibe y que siempre se esfuerza por conectar con sus seguidores, dedicándoles tiempo, atención y hasta algún que otro guiño cómplice. Sin embargo, también deslizó con la delicadeza de una bailarina de ballet, que a veces puede sentirse un poco abrumado por la excesiva atención mediática y el fervor desmedido de sus fans. ¿Abrumado? ¿Será que Kerem en ocasiones se siente presionado por las altas expectativas de sus fans, que lo idealizan y lo ven como un ser perfecto e inalcanzable? ¿Será que le cuesta mantener la compostura y la calma ante la histeria colectiva que a veces se genera a su alrededor, con gritos, flashes y peticiones de autógrafos a todas horas? Es comprensible, mis queridos. La fama, esa droga adictiva y a la vez destructiva, puede ser muy exigente y agotadora. Es fácil sentirse agobiado, presionado y hasta asfixiado por la constante atención de los medios de comunicación y el acoso incesante de los fans. Quizás Kerem de vez en cuando necesita tomarse un respiro, desconectar del mundo exterior, alejarse del ruido y refugiarse en la intimidad de su hogar para recargar energías y recuperar la cordura. Pero volviendo al núcleo de la cuestión, al quid del asunto, al meollo del problema, uno de los momentos más comentados, analizados y viralizados de la entrevista, sin lugar a dudas, fue cuando le preguntaron a Hande sobre los eternos rumores de una posible, probable e incluso inminente reconciliación con Kerem. Ya saben, desde que pusieron fin a su mediática relación, los fans de la pareja, esos románticos incurables, no han perdido la esperanza de que vuelvan a estar juntos, de que el amor renazca de las cenizas y de que vivan felices para siempre en una mansión con vistas al Bósforo. Y los rumores, alimentados por encuentros casuales, mensajes encriptados en redes sociales y testimonios de supuestos amigos cercanos, no han hecho más que avivar esa llama de esperanza y mantener viva la ilusión de un reencuentro. Hande, como era de esperar de alguien de su talla, fue extremadamente diplomática, cautelosa y evasiva en su respuesta. Dijo con una sonrisa forzada, que ella y Kerem son buenos amigos, y que siempre se apoyarán mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional.
Pero también añadió con un tono que dejaba entrever una ligera decepción, que en este momento de sus vidas, ambos están completamente enfocados en sus respectivas carreras y que no hay absolutamente nada más allá de una simple amistad entre ellos. Nada de romance, ni de pasión, ni de mariposas en el estómago. Oh, vamos, Ande. ¿En serio? ¿Solo amigos? ¿Después de todo lo que vivieron juntos? De toda la química explosiva que demostraron en pantalla, que traspasaba la televisión y nos hacía creer en el amor verdadero. Después de los viajes románticos, las miradas cómplices y las declaraciones de amor eterno. Algunos fans, los más escépticos y desconfiados, no se lo creen ni una palabra y están convencidos de que Ande, con su proverbial discreción, está ocultando algo importante, algo que no quiere revelar al público por el momento. Creen, con la fe de un converso, que ella y Kerem siguen sintiendo algo muy fuerte el uno por el otro, que la llama del amor sigue viva en sus corazones, pero que prefieren mantenerlo en secreto, lejos de la mirada indiscreta de los medios y la presión constante de los fans. Y no los culpo, mis queridos. Es difícil, por no decir imposible, creer que una relación tan intensa, apasionada y mediática como la de Ande y Kerem pueda terminar de la noche a la mañana y transformarse en una simple y llana amistad. Quizás necesitan tiempo para sanar las heridas, para superar los problemas y para descubrir qué es lo que realmente quieren el uno del otro. De hecho, analizando fríamente las palabras de Ande con la objetividad de un científico forense, no hay una negación explícita de una futura reconciliación. Ella dice que en este momento no hay nada más que amistad. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Qué misterios nos deparará el destino? Quizás el universo tenga otros planes para ellos, planes que aún no han sido revelados. Además hay que tener en cuenta, mis queridos chismosos, que Ande es una persona extremadamente reservada, discreta y celosa de su intimidad. No le gusta hablar de su vida personal en público, ni exponer sus sentimientos ante las cámaras. Es posible que esté siendo cautelosa, prudente y reservada para proteger su privacidad y la de Kerem, evitando así alimentar aún más los rumores y las especulaciones. Así que, ¿qué podemos concluir de todo este intrincado análisis? Pues en realidad, nada concreto. La entrevista de Ande ha dejado más preguntas que respuestas y ha alimentado aún más los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas sobre su relación con Kerem. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que Ande y Kerem siguen siendo una pareja muy querida, admirada e idealizada por sus fans y que el interés por su vida personal, tanto juntos como separados, sigue siendo muy alto. Y mientras sigan generando este tipo de expectación mediática, seguiremos hablando de ellos y analizando cada uno de sus movimientos, con lupa de aumento. Y hablando de eso, otro punto que me pareció sumamente interesante, digno de ser analizado en profundidad, fue cuando Ande habló sobre el estilo personal de Kerem. Dijo con una sonrisa pícara, que Kerem tiene un estilo muy personal, y que le gusta experimentar con la moda, atreviéndose con combinaciones audaces y looks arriesgados. Pero también añadió con un tono ligeramente irónico, que a veces sus elecciones de vestuario pueden ser un poco arriesgadas. Arriesgadas. ¿Será que Kerem, en el fondo, tiene un gusto un poco excéntrico? ¿Un poco extravagante? ¿Un poco pasado de moda? ¿O quizás un poco demasiado vanguardista para el gusto del público general? Me imagino a Kerem llegando a una alfombra roja con un traje de terciopelo morado, unos zapatos dorados y un sombrero de copa, mientras que todos los demás invitados visten de negro y blanco, siguiendo el dress code establecido. Sería un espectáculo digno de ser recordado. Pero en fin, volviendo al tema principal, a la salsa del chisme, la pregunta del millón sigue siendo la misma, ¿qué quiso decir Ande con todas estas insinuaciones, ambigüedades y medias verdades? ¿Estaba revelando secretos ocultos de Kerem o simplemente estaba siendo amable, diplomática y políticamente correcta para evitar problemas? Yo creo que un poco de ambas cosas. Creo que Ande, sin querer queriendo, dejó escapar algunas perlitas jugosas sobre la personalidad, el carácter y las peculiaridades de Kerem, pero también creo que fue muy cuidadosa, prudente y estratégica para no revelar demasiado y para no dañar la imagen pública de su expareja. Al final, lo importante es que Ande y Kerem sigan siendo felices, que puedan seguir adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y alcanzando sus metas, ya sea juntos o separados. Y nosotros, como buenos chismosos profesionales, seguiremos aquí, al pie del cañón, para contárselo todo con pelos y señales. Bueno, mis queridos salseadores, hemos llegado al final de este largo y jugoso vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado la entrevista de Anne de Herzel con lupa, hemos diseccionado cada una de sus palabras como si fueran órganos vitales, hemos especulado sobre los posibles secretos ocultos de Kerem Bürsin, y sobre todo, nos hemos divertido un montón, que es lo más importante. Recuerden siempre, mis queridos, que todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías sin confirmar y que la verdad absoluta solo la conocen Anne y Kerem. Pero, ¿dónde quedaría la diversión si no pudiéramos chismosear un poco y dar rienda suelta a nuestra imaginación? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que quiso decir Anne con sus ambiguos comentarios sobre Kerem? ¿Creen que hay posibilidades reales de reconciliación en el futuro? ¿O que todo es una simple fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa mucho para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva la llama del salseo turco. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estén atentos a mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo las últimas noticias, los rumores más jugosos y los memes más divertidos del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por estar ahí, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, el chisme es el combustible que mueve el mundo. Adiós.